Hoy tenemos la participación de una escritora, ella es Verónica Martínez Senties. Primero vamos a hablar sobre su libro Cita con un ángel. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Es un honor para mí estar en la Universidad de Oaxaca. Muchísimas gracias, Lilian. De verdad, saludos a todos tus radioescuchas, a todos los alumnos, profesores, a todos quienes integran la universidad, trabajadores de la universidad y obviamente al estado de Oaxaca. Ay, muchas gracias. Pues también para nosotros es un placer que nos presente su libro, Cita con un ángel. Hablemos un poco de este libro, de dónde nace, cómo surge Cita con un ángel. Bueno, sí, Cita con un ángel es un libro que surge a partir de un duelo muy grande después de la trascendencia o muerte. Yo siempre pongo muerte entre comillas, de mi hijo Amador, que tenía 13 años. Él es diagnosticado con un tumor en el tallo cerebral y a los 5 meses trasciende de este mundo. Es un poco la historia de quién era él, pero también finalmente cuando parte y qué sucede cuando parten las personas, qué sucede cuando tenemos una pérdida de ese tamaño y no nada más de hijos, sino de padres, de hermanos, de esas personas a las que amamos tanto y que creemos que la muerte termina, con la muerte se termina todo, ¿no? Y es al revés. Entonces hay un capítulo que se llama Fino Inicio, la muerte fino inicio, y ahí dejo al lector que reflexione a partir de lo que va leyendo si considera que la muerte podría ser el fin o el inicio de algo, ¿no? Obviamente pongo en la mesa para mí lo que es la muerte, que es, no existe, o sea, para mí la muerte, como decía John Lennon, es bajarte de un auto y subirte a otro, por esta búsqueda incesante que hice yo de hacia dónde se iba mi hijo, porque yo estaba tan desesperada de no tengo a mi hijo que dije, lo tengo que buscar a dónde va, qué pasa, ¿hay más allá o no hay más allá? Y entonces me di la tarea de hacer una búsqueda incesante y de eso se trata el libro, no nada más del duelo que vives aquí, sino de la búsqueda que hay en el más allá. Y además, con eventos históricos sobre personajes como Benito Juárez, como Abraham Lincoln, que sufrieron, estando siendo presidente, sufrieron la pérdida de un hijo, cómo la abordaron, qué hicieron y cómo pasa uno el proceso de duelo. Hay una frase que se dice mucho que todos, cuando a alguien se les muere, tienen un nombre. Los únicos que no tienen nombre son los padres cuando pierden a este hijo. Exacto, sí, no hay nombre porque parece que se consideraría no natural la muerte de un hijo, pero a final de cuentas todo es tan natural porque es parte de la vida que eh, quisiera desmitificar esto, ¿no? Porque eh, nos resulta que el perder un hijo también está muy estigmatizado, o sea, somos hasta señalados porque, híjole, ¿cómo perdió un hijo? Sí, es muy doloroso, muy doloroso. Es lo más fuerte que hay, sí es lo más fuerte, pero sin duda sí se puede transformar esa crisis. Y sin duda, en el momento que ellos trascienden, podemos empezar algo de alguna manera, una conexión de ese amor de otra forma, más esencial, menos material o no la podemos hacer si elegimos ser víctimas y quedarnos en el sufrimiento. El dolor siempre está, pero en el sufrimiento, diría yo. Qué interesante punto de vista decir, nos podemos quedar siendo víctimas o podemos pasar y trascender. Usted está trascendiendo con este libro precisamente. Exacto. Y cada día más resurgen nuevas preguntas y me encanta porque cada entrevista surge algo nuevo. Es como si fuéramos quitando las capas y entonces me voy yo dando cuenta que tiene mucho más sentido cada día más. Y cada día conocemos que la trascendencia, la muerte, incluso hay culturas, parte de nuestra cultura que la muerte la veían desde otra perspectiva, ¿eh? Era más honorífica, incluso se hace una celebración, ¿no? Y digo,
en otras culturas igual, en los vikingos, por ejemplo, ¿no? Era como, bueno, ya se va con el dios Odín y, sin embargo, nosotros le damos la vuelta. No nos gusta hablar de eso. Y cuando te dicen, es que ¿de qué se trata el libro? Bueno, se trata de la muerte del hijo de Verónica. Y entonces ahí se quedan y dicen, no, 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 yo no quiero sufrir. Eso es darle la vuelta a lo que viene, porque todos nos vamos para allá, si les tengo una noticia, ¿no? Entonces, ¿cómo la vas a abordar? ¿Cómo vas a ver la muerte? Como lo contrario al nacimiento y como un paso que se va a tener que dar, pero que pues lo vas a recibir con los brazos abiertos como recibiste el nacimiento, o simplemente le vas a dar la vuelta y te vas a morir con miedo. Así es. ¿Para quién es este libro? ¿Quién lo tiene que leer? Este libro, obviamente, pues en principio es escrito por una mamá en duelo, entonces yo creo que todos los padres en duelo y los que lo han leído y los que lo quieran leer, sin duda, se van a sentir identificados. Más, quizá podrán, si yo puedo poner un granito de arena en alguna herramienta para que puedan transformar esa crisis en un sentido de vida, en algo que les llene, puede ayudar. Y obviamente a quien sea, porque pérdidas hay todos los días de todo tipo, de trabajo, de pareja, de personas que amamos, hasta de animales de compañía. También nos serviría leerlo si hemos tenido alguna pérdida, experimentado alguna pérdida. Claro, claro, todas las personas que han tenido pérdidas les va a servir muchísimo porque eso en este libro lo que encuentras es si es el inicio, esta pérdida. Esta pérdida no es el fin, es el inicio. Es el inicio de algo que tú no habías experimentado y que te das cuenta qué tan grande era el amor que le tenías a esa persona, por decirlo, ¿no? O qué tan grande era el amor hacia uno, o qué tan grande o no era tan grande la pérdida que tuviste, porque a lo mejor si es un trabajo y tú lo pierdes y es el inicio para saber, pues de verdad valía la pena este trabajo. Creo que vale la pena hasta para eso, para entender si los procesos son fines o inicios. Es como un proceso de la tanatología que tanto suena ahora, que te apoya, que te lleva, que te encamina a superar todo esto. Exactamente. Y lo que sí es muy cierto es que el duelo no es lineal. O sea, estamos acostumbrados a decir, es que ya pasó 2 años y sigue como, pero sigue muy mal. Claro, porque el duelo es uno muy personal, es personalísimo, es como una huella dactilar y además es como una espiral. O sea, regresan y regresan algunas situaciones que tú creías que habías pasado, ¿no? Entonces, a veces regresas como si estuvieras en el primer día, claro, desde otra perspectiva, pero es una espiral. Bueno, vamos a hablar de un tema difícil también, que fue el tumor en el tallo cerebral de su hijo, porque antes de una muerte, pues hay un proceso, y ese proceso creo que yo lo veo como el momento más difícil, ¿no? Porque es todo una carga emocional grandísima para llegar a, pues, el término que es la muerte. ¿Cómo vivió este proceso? Claro, claro, este proceso, la verdad es que con mi hijo fue durísimo porque un tumor en el tallo cerebral es la computadora y entonces de repente dejas de mover. Él empezó por tener problemas para mover la muñeca y pensábamos que era el karate, aquí lo digo en el libro, ¿no? ¿Cómo empieza él con eso? Y después ya no podía mover, a los 3 días ya no podía mover bien la pierna, y a los 4 días ya no podía mover las dos piernas, ya a los 5 días, o sea, todo fue rapidísimo porque obviamente el tumor, que era en realidad un absceso de infección, no era ni cáncer ni nada, pero era un absceso de infección. Y cualquier cosita que te salga en la cabeza se considera algo muy fuerte, ¿no? Algo maligno, algo que no es bueno. Entonces, quizá haya tumores, bueno, si se puedan operar, pero definitivamente el tallo cerebral nadie lo abre, nadie opera. Entonces fueron meses durísimos porque íbamos viendo cómo él iba dejando de mover todo. Y lo último que dejó de mover fueron los ojos y es donde me comunico con él y así inicia el libro.
El sufrimiento durante su enfermedad fue muy grande, pero creo que tengo dos historias de qué comparar. Creo que no dimensioné el, el momento de mi hijo. Yo quería que él siguiera vivo, y es cuando nos aferramos porque no sabemos, no estamos acostumbrados al desapego, no queremos dejarlos ir. Es un egoísmo impresionante el que nosotros tenemos, porque decimos, no, no vamos a poder vivir sin ellos, y no nos damos cuenta del sufrimiento que están viviendo, ¿no? Incluso en el libro, pues reflexiono y digo, debí de haberlo dejado ir en el en el primer ataque respiratorio que tuvo. Ahí debí de haberlo dejado ir, soltarlo como lo solté hasta el final. Y bueno, pues sí, obviamente no dimensioné este sufrimiento tan grande. Sería una, em, un sentimiento muy difícil. Yo afortunadamente no lo he tenido, pero creo que hay muchas personas, muchas madres, muchos padres que pues que han tenido la desdicha o pues han pasado por este sufrimiento y el hecho de que usted lo escriba, creo que también fue una catarsis para usted y fue una catarsis y un modo de ayudar y acompañar a otros padres. Claro, sí, Lilian. Fíjate que yo lo empiezo a escribir a los 2 años. Mi duelo iba transcurriendo primero con las fases clásicas, ¿no? De que pues no te das cuenta, sigues pensando que anda por aquí, sigues buscándolo en tu casa, y el libro lo empecé a escribir como a los 2 años, y cuando yo tomé la pluma, pareció una pluma de un ángel, ¿eh? Empezó a fluir la pluma y empecé a escribir así sin parar. Y yo creo que mi hijo, él estaba en su espíritu, estaba completamente en cada una de las palabras, él estaba prácticamente escribiendo el libro, había muchísimas señales que yo captaba de él. Obviamente le pongo 13 horas porque yo empecé, desde que él trasciende, todo empezó a ser 13. Él tenía 13 años, muere a las 13:21, comienza con los números y empieza a haber una conexión increíble con los 13. Y si yo pasaba por un número digital de las calles que hay aquí en la Ciudad de México, eran 13:13. Si yo de repente mi teléfono se prendía y eran las 13:13 horas. Y de repente nos tocaba una habitación, fuimos a dejar a mi hija a Inglaterra, era el 13:13 la habitación. Entonces, todo eso yo le sacaba foto y lo empezaba a documentar. Y por eso es que yo hago mi conexión y mi cita con él la pongo como a las 13:13 horas era mi cita con él siempre, ¿no? Pero la cita realmente es constante, como dice Guillermo del Toro, la ausencia de alguien es la mayor presencia de esa persona. Cuando alguien se va, estamos con ellos hasta en la regadera, cuando nos estamos lavando los dientes, todo. Cuando están aquí, la verdad, ni nos acordamos, podemos estar lavándonos, bañando y ya estamos pensando en el problema que tenemos que resolver. Pero cuando se van, están todo el tiempo. No valoramos lo que tenemos, bien dicen, ¿no? Hay que Exacto, valorar cada instante, cada minuto, porque se nos va, la vida se nos va. exacto. Y en ese valor de cada instante, cada minuto, creo que viene la segunda parte de esta historia, que todavía no empieza. El segundo libro es Cita con el Milagro. Wow. Y ese se trata de Vero, que también hablo aquí de ella, uno de los personajes, porque el libro este libro de Cita con un ángel eh, em, está constituido por personajes que son superhéroes, claro, si fueron reales, pero los médicos y todo llevan un nombre de superhéroes. Y entonces mi hija, que es su hermana, se llama Wonder Vero, y Wonder Vero, que viene la segunda parte del libro, Wonder Vero, a los 5 años de que Amador trasciende, es diagnosticada con un cáncer en el hígado. Dios mío. Entonces, ahí dices, no porque ya te murió un hijo, ya pagaste la cuota. Porque uno decía, ya pagué la cuota, ya se me fue un hijo, ya soy una víctima, Dios mío, yo ya pagué mi cuota. No, la vida está llena de movimientos y la vida suceden cosas hermosas, que somos felices y vivimos cosas increíbles todos los días.
desde respirar, pero también vuelven a suceder cosas y vuelven a suceder bajones o problemas o crisis. ¿Y qué tan preparado estás? Porque la vida está llena de movimientos, es una montaña rusa. ¿Cómo decide escribir el libro? ¿Cómo nace? ¿Por qué lo escribe? El de Cita con un Sí, ángel, el cita con un ángel. el de Cita con un ángel lo decido escribir pues porque tenía demasiado que decir sobre las conexiones con Amador, sobre cómo yo encontré la paz a partir de esta pérdida enorme, cómo fui encontrando la paz, quiénes me fueron ayudando, qué tan importante es recibir ayuda, pedir ayuda, no quedarte callado, qué tan importante es decidir un camino de apoyo a no recibirlo, a llevar un proceso de duelo o de cualquier situación que estés pasando sin recibir el apoyo de alguien. Entonces, todo eso, creo que dije, necesito escribirlo, porque claramente en mi familia, mi marido estaba llevando un duelo muy fuerte en silencio, que se llama la famosa conspiración del silencio, y entonces estábamos en dos lugares completamente distintos y yo tenía que a través de un libro hacerle ver a él la diferencia entre un camino, elegir un camino o elegir otro. Y cuando eliges el camino del sentido de vida, las cosas cambian porque tu perspectiva es otra. ¿Y cita con el milagro? Cita con el milagro es la la enfermedad de mi hija, que duró 4 años, la batalla del cáncer de hígado, pero desde la óptica del amor, desde la óptica de no a la angustia, no al miedo, abordemos esto desde la luz y del amor. Un movimiento muy fuerte, una crisis muy grande, que es un cáncer en el hígado. Amador duró 5 años, 5 meses, perdón, con su tumor en el tallo cerebral, que finalmente era un absceso, una infección, pero una infección en un tallo es peor que un cáncer en el hígado. Mi hija fue un cáncer en el hígado de 4 años, tuvimos altas y bajas, y en una de sus altas dijo, voy a hacer un podcast contigo, mamá. Quiero transmitir todo lo que yo estoy viviendo y las herramientas que tengo para poderme sostener en esta enfermedad y saber que si me tengo que ir de este mundo, que es una de las posibilidades, lo haga en paz y con aceptación y viviendo el presente. Háblenos de este podcast, ¿en dónde lo podemos escuchar? ¿En dónde está? ¿Cómo funciona? Bueno, este podcast salió, se publicó finalmente post-mortem. Ella y yo lo hicimos, pero pudimos hacer nada más 9 capítulos. Después recayó y estuvo muy grave. Y ya a partir de septiembre ella pues fue saliendo menos y ella trasciende en el 11 de febrero del año pasado. Pero en su lista de deseos que ella me dejó, porque hablamos mucho sobre la muerte y sobre su posibilidad de irse, lo hablábamos diario, ella me dijo, tienes que sacar ese podcast. Entonces me di a la tarea todo el año pasado de juntar, recopilar esos 9 capítulos, hacer una introducción y hacer una conclusión. Pero les quiero decir que con la introducción su mente le va a volar, porque ella empieza por una conversación de dos chavitas que salen de una fiesta y una de ellas, muy, muy sanas las dos, una de ellas le dice a la otra, te tengo que decir algo urgente. ¿Qué pasa? A ver, dime, pero en relajo, y le dice, me voy a morir. Me voy a morir y te voy a encargar esto y esto y esto y esto. Esa es mi hija. Esa es la grabación de mi hija que una amiga la grabó cuando ella estaba sana. Y mi hija sabía, su alma sabía que se iba a ir.
Nunca nos los dijo a sus papás, porque si a mí me lo hubiera dicho, yo me muero, pero así empieza ese podcast, no se lo pueden perder, está en la plataforma de Spotify y en otras plataformas también digitales, pero, de música, pero en Spotify está en todos los episodios en orden, se llama El Camino 1111. Lo van a escuchar, les juro que les va a cambiar la perspectiva de la muerte. Y de la vida también. Digo, porque Obvio. no ha de ser nada fácil esta situación y sobre todo de viva voz. Vero era la más grande de mis hijos. Yo tengo tres, Vero, Amador el de en medio y Antonio. Y Vero, que era la más grande, la diagnostican cuando tenía 22 años. Amador ya había trascendido, o sea, esto fue en el 2020, después en la pandemia. La Ok. diagnostican cuando tenía 22 años y ella muere a los 26 años pero con un aprendizaje y un bagaje impresionante que ya traíamos cargando de Amador, porque Amador le abre las puertas a este milagro de vida que es Vero, porque el milagro creemos que es vivir y ay, que ya esté sano, y ese es un milagro, no. El milagro es cómo vas a abordar la vida hoy, cómo la vas a ver. ¿Con el miedo a morirte, con el miedo a que te pase algo, o sostenida en el amor a la vida? Es el milagro. Me deja sin palabras. Sí, ciertamente. El milagro, o sea, uno ve milagros de acuerdo a cómo vivimos, pero a veces cuando no nos pasa algo tan fuerte o tan trascendente, no entendemos la vida. Y usted nos está demostrando que la vida es totalmente diferente a como todos la pensamos. Y el punto es cómo la Es vamos a vivir. exacto, es que el milagro no es ir caminando y encontrarte un tesoro lleno de oro. ¡Ay, milagro, milagro! No, porque igual te lo gastas y se te acaba. No, el milagro es cómo vas a vivir tú con ese tesoro o con eso que te encontraste. Porque ¿de qué sirve que te encuentres un tesoro? ¿De qué sirve que te saques la lotería? ¿De qué sirve que te regrese la salud, pero sigas siendo un amargado? ¿No? ¿Cómo Creo que ese es el segundo libro que ya estamos escribiendo. O sea, ya estamos en el bosquejo, pero va a estar muy lindo, la verdad. el segundo todavía no sale? Ya no, se está escribiendo. Ok, Se ok. está escribiendo. Sí, va a ser Cita con el Milagro, 11 11 horas, historia de un amor. Igual, mientras, pues está el Camino 11 11 que es como un libro de verdad. Bueno, es más que un libro, porque es de viva voz de ella, ¿no? Sí, me encanta verla con esa vitalidad, con esa sonrisa y escribiendo libros y sabiendo que tiene algo que decir, que tiene un legado de sus hijos, que sus hijos le dejaron para escribir y para compartir con todos nosotros y dejar de ver la vida como algo tan material, tan materialistas, tan egoístas y empezar a verla desde otro punto de vista. Claro, empezar a ver la muerte como el recordatorio de la vida, ¿no? Y empezar a ver el milagro, no desde, ay, quiero un milagro, que me caiga oro del cielo. No, 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 no. El milagro es que estás respirando. Claro. El milagro es que estás aquí, que hueles una flor, que ves paisajes hermosos como los tienen ustedes, ¿no? Ay, gracias. Ese es el milagro. ¿En dónde podemos encontrar su libro? ¿En dónde lo podemos comprar? Está, bueno, en las plataformas de Amazon, en Mercado Libre, están en librerías como El Sótano, pero creo que ahí ahorita está agotado, pero sí lo pueden encontrar en Mercado Libre y en Amazon, ahorita en pasta, y en digital está en todas, en Kindle, en iBooks, ¿cómo se llama? En Gandhi Digital. Y cualquier cosa les quiero decir, y me pongo a tus órdenes, Liliana. Si alguien económicamente no puede acceder al libro, que la verdad es un precio muy accesible, pero y lo que se da, se ayuda a los niños en cuidados paliativos, pero si no pueden, no importa.
Me mandan un mail a mis redes sociales, a Vero Habla o a Cita con un Ángel en TikTok, y a Vero Habla o a Cita con un Ángel en cualquiera de las redes que estoy. Me mandan un mensaje, me envían su mail o a través tuyo y yo con mucho gusto les envío el PDF. Ay, muchísimas gracias, qué amable. ¿Cuáles son sus redes sociales para que podamos seguirla? Es Vero Habla, arroba Vero Habla, es Vero Martínez Senties en Facebook y Cita con un Ángel, por supuesto, en TikTok y en redes sociales. Qué maravillosa entrevista nos acaba de dar, nos acaba de brindar la oportunidad de conocerla, conocer su libro, conocer su historia. Sin duda no ha sido una historia fácil, no ha sido una vida fácil, pero me alegra y me encanta verla, que ha hecho de esta historia algo maravilloso y es la creación de dos libros y un podcast que creo que van a ayudar a muchas personas, que tienen que leer y Exactamente. que tienen que ver. Sí, y nada más una cosa, Elena, no se trata de no llorar, ¿eh? Se vale llorar como se vale reír. O sea, aquí también hay momentos que me puedo oír una canción y me pongo a llorar porque extraño a mi hija y oigo una canción o algo que me recuerda a mi hijo. Sí, se vale llorar Claro, también. Se también vale tenemos. abrazar También eso. estamos formados de esos sentimientos y sin duda llorar pues es también parte de ser humano y de vivir. Claro, claro. Muchísimas gracias, Liliana. Qué hermosa entrevista. No, muchísimas gracias a usted por compartir este espacio con nosotros, por compartir estas vivencias, por compartir pues esta etapa de su vida en la que está ahora, esta etapa, estas etapas en las que pasó que pues desafortunadamente perdió dos hijos, pero le dejaron mucha enseñanza. Y creo que eso es lo más bonito de una vida, que Mm. deje, que trascienda, que deje libros, una vida, es como decían, en la vida hay que sembrar un árbol para que tengas trascendencia. O sea, hay que dejarle algo padre a la vida. Claro. Y ese algo que dejaron sus Y hijos fueron esos libros. Sí, es como si te comieras pues un durazno y avientes la semilla. ¿Es el fin o el inicio? el inicio. Sí. Sin duda. Pues muchísimas gracias, de verdad. Fue un placer estar con usted, hablar con usted. Muchas gracias Gracias, por este Liliana. libro tan maravilloso. Verónica Martínez Senties, Cita con un ángel, 13 horas, Cita con un milagro que ya va a salir muy pronto. Y el podcast también. El podcast me recuerda cómo se llama. El camino, El Camino el 11. camino, El Camino 1111. el Busquémoslo en redes camino. sociales. Sí. Les mando el link para que ustedes también lo puedan, compartir. Ay, sí, muchísimas gracias. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales también para que pues podamos verlo, escucharlo y sentirlo también. Claro, claro. Muchísimas gracias. Besos a todos, de verdad, gracias a la Universidad de Oaxaca, gracias Liliana, gracias por todo esta hermosa contenido y hermosa entrevista.